Bien, hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Fernando y hace un tiempo subí un video de análisis sísmico estático y dinámico modal espectral. Y lo que muchos me estuvieron pidiendo fue la parte de este espectro, ¿no? Del Excel con el espectro de estas aceleraciones, lo que requeríamos que todo era la plantilla base. Y es por eso que hice este video en el cual ustedes en la descripción del mismo van a encontrar ya este Excel con la plantilla, en este caso completamente gratis y editable, ¿no? Entonces ustedes directamente pueden ir a la descripción del video y ahí van a poder descargar directamente lo que es el Excel. Bien, entonces, aparte de ello, en este video, bueno, de alguna forma se divide en dos partes. En la primera les voy a explicar cómo es que ustedes pueden modificar estos parámetros, estos factores de sitio. Y en la otra les voy a enseñar cómo es que ustedes pueden crear directamente ese espectro en caso de que quieran crear su plantilla, ¿no? Pero para los que ya directamente lo han descargado, también quieren saber cómo es que se usa, qué es lo que se modifica, aquí les muestro. Entonces, aquí directamente es el factor de zona, ustedes lo único que cambian es aquí desglosan y directamente el programa va a actuar, o el Excel en este caso va actualizando el factor de zona. Luego tenemos también el factor de suelo, entonces ustedes entran con el tipo de suelo y la zona y les va a dar el factor S, ¿no? Eso, como les comento, para los que ya lo manejan, directamente lo pueden descargar y empezar a trabajarlo, si no, más adelante en este video les enseño cómo es que ustedes pueden encontrar en qué tabla de la normativa los factores para que lo puedan trabajar y utilizar, ¿no? Entonces, con el tipo de suelo ya directamente también se actualiza lo que es el factor TP y el TL, que delimitan la zona de aceleraciones constantes, con velocidades constantes y desplazamientos constantes, ¿no? Eso de ahí también lo vamos a ver más adelante en el espectro. Luego tenemos también el factor de uso, aquí estaría de acuerdo a la categoría de la edificación, bueno, porque ustedes ven aquí no, está 0,6 y 2, si ustedes cambian a suelo S0, 0,3 y 3. Suelo S1, por ejemplo, 0,4 y 2,5. El factor de uso de igual manera tenemos en función a la categoría de la edificación, el U, que viene a ser el factor de uso, y en este caso, ustedes con modificar nada más, aquí desglosan, modifican, les da directamente el factor de uso o el factor U. Luego tenemos el factor de sistema estructural, en este caso pueden entrar directamente aquí a modificar el sistema estructural y automáticamente se actualiza también el factor R sub 0, que es el factor de reducción básica. Recuerden que para obtener el factor de reducción, que es con el que entramos aquí en el espectro, por ejemplo, para poder graficar el espectro, tenemos que graficar aceleraciones, que son sux, entre R por el G. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un R sub 0 o un R sub O, pero aquí tenemos un R final, ¿no? Entonces, este R se obtiene directamente multiplicando este factor por los factores de irregularidad tanto en planta como en altura, ¿no? Entonces, es por eso que en este Excel también tenemos, y eso como les digo, lo voy a explicar un poco más adelante, un poco más detallado. Luego también tenemos aquí lo que es la parte de la irregularidad en altura y la irregularidad en planta. Entonces, ustedes directamente pueden aquí seleccionar la irregularidad, pueden, por ejemplo, aquí seleccionar piso blando, por ejemplo, extrema. Pueden seleccionar todas las irregularidades que estén permitidas dentro de la norma, porque también en la normativa nos da una tabla que nos dice, por ejemplo, en este caso, que para ciertas zonas no se permiten irregularidades, ¿no? Entonces, y en este caso, la zona y categoría de edificación. Entonces, ustedes calculan sus irregularidades, ven que son permisibles o que se permiten aquí en la tabla número 10, y en este caso puede ser en planta o en altura, y el Excel lo que hace es tomar el valor crítico, ¿no? El valor crítico en este caso viene a ser el valor menor de todos, ¿no? Ustedes pueden tener 4 o 5 irregularidades, pero el Excel lo que va a hacer es tomar el menor de todos. No toma el promedio, no toma el máximo, sino que toma el menor. Y ahí ustedes lo pueden ver, ¿no? Bien, entonces ya con eso tendríamos todo. Aquí se muestra el resumen. Aquí ustedes pueden ver el factor de amplificación sísmica, que es el C, pero ese factor no nos sirve porque en realidad nosotros vamos a ir variando este C con respecto al tiempo. En realidad esa variación del C, que en este caso como les comento es el factor de amplificación sísmica, es lo que le da la forma al espectro, conforme vaya variando el tiempo también, ¿no? Entonces, bueno, eso lo explico ahorita, ¿no? Nosotros lo que hacemos es ir modificando el tiempo, vamos dando valores al tiempo, y el C es el que varía con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, de esa forma se va generando el espectro. Entonces, aquí nosotros tenemos los datos, por ejemplo, tenemos el SUS, el C no está aquí si ustedes se dan cuenta porque el C va a variar con respecto al tiempo. Tenemos lo que es el R sub 0, que es el factor de reducción básica, tenemos el factor de irregularidad en altura, en planta, y tenemos el factor de reducción R, ¿no? Entonces, mientras más irregular sea la estructura, el R va a tender a 1, va a ser menor, y eso significa que nuestra estructura va a ser prácticamente diseñada con un espectro elástico, ¿no? El que sea diseñada con un espectro elástico, con R cercano a 1,
significa que las secciones van a ser de mayor dimensión debido a que el cortante va a ser mucho mayor, ¿no? Ahora, el C para qué nos sirve aquí, en realidad el C nos sirve cuando este espectro también les puede servir cuando ustedes quieren determinar lo que es el factor de cortante basal para un análisis sísmico-estático. Ahí ustedes pueden variar su C y automáticamente también van a obtener directamente lo que es el factor de cortante basal, que multiplicándolo por el peso les puede dar el cortante basal estático, ¿no? Pero bueno, eso en realidad, como les comento, en esta parte del espectro no nos sirve, se va a ir variando con respecto al tiempo. Y ya está, ¿no? Entonces, una vez que ustedes tienen todo, aquí directamente pueden obtener ya lo que es su espectro de aceleraciones. Entonces, ¿cómo se construye o cómo se ha construido aquí? Es bien sencillo. Bueno, en realidad ahí estaría, ¿no? Ahí está nuestro espectro, eso de ahí para los que quieren directamente usarlo. Y ahora les voy a enseñar cómo es que se construye uno para los que de alguna forma quieren saber paso a paso lo que es, en este caso, cómo determinar el tipo de zona, el suelo, la categoría de la edificación. Bien, entonces, para que ustedes puedan generar su espectro, lo que tienen que hacer es, por ejemplo, aquí ya lo tengo resumido, lo que son las tablas. Primero entran al factor de zona, ¿no? Entonces, el factor de zona tenemos cuatro zonas sísmicas. ¿Qué significa el factor de zona? No es más que el factor de aceleración sísmica horizontal para un periodo de retorno de 475 años con una probabilidad de excedencia o de ocurrencia, ¿no? Eso significa que hay un cierto porcentaje de probabilidad de ocurrencia del sismo que es de 10% en 50 años, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? En realidad, el periodo de retorno de 475 años es para un sismo raro, ya cuando vemos nivel de desempeño, y nos habla de un 10% de ocurrencia, esa es la probabilidad de que ocurra un sismo, en 50 años, que es la vida útil de la edificación, ¿no? Entonces, aquí lo que ha hecho el mapa es dividir en zonas sísmicas y nos da, por ejemplo, zona 4, 3, 2 y 1. Entonces, ustedes quieren saber en qué distrito, por ejemplo, o qué zona le corresponde a un distrito, van aquí al, al PDF y aquí directamente pueden buscar en la parte de anexos, en la parte final, pueden buscar lo que son, de acuerdo a las zonas, el departamento, provincia, distrito, ¿no? Entonces ahí pueden encontrar a qué zona corresponde la edificación que ustedes están estudiando. Luego, ya con eso pueden determinar, por ejemplo, ustedes se encuentran en la ciudad de Lima, por ejemplo, y tendríamos 0,45, ¿no? Se encuentran en Cajamarca, por ejemplo, 0,35. Entonces, en ese caso, ustedes vienen, ya encontraron esa zona, y pueden colocar directamente, incluso lo podemos hacer aquí, ¿no? Por ejemplo, el Z, igual aquí a 0,35, por ejemplo. Entonces, ya tienen su factor de zona. Luego tenemos aquí la clasificación del suelo. Eso de ahí nos va a permitir obtener el tipo de suelo S. Entonces, recuerden que nosotros entramos con el factor de zona, entramos con el tipo de suelo y aquí nos brinda lo que es el factor S. ¿Cómo obtenemos el tipo de suelo? En realidad ustedes tienen sí que hacer estudios prácticamente, por ejemplo, para la velocidad de onda de corte, estudios geofísicos, el ensayo de penetración el ensayo SPT eh, para un N60 y el ensayo de corte, el suelo en condición no drenada S1. Entonces, ya con eso, normalmente lo que hacemos es prácticamente una estimación porque la normativa también nos brinda la descripción del tipo de suelo, si es que es, en este caso, grava, arena. También nos brinda la descripción para cada tipo de suelo y eso lo pueden ver también ustedes, bueno, aquí en la normativa, ¿no? A ver, eso está mucho más arriba todavía. Entonces ustedes pueden ver que aquí nos brinda la descripción para el tipo de suelo, no roca dura, suelos intermedios, y ahí ustedes pueden ver que nos dice arena densa, suelo cohesivo, entonces ustedes ya con eso pueden directamente determinar el factor de suelo, ¿no? Bueno, el S sub 0. Y ya con el suelo y la zona, por ejemplo, en este caso vamos a suponer que tenemos un suelo S3, por ejemplo. Tenemos en este caso esas características para el suelo S3 y tenemos también la zona 3, ahí está. Y si ustedes entran con esta zona 3 y el suelo S3 nos da un factor S 1.20, ¿no? Entonces, ustedes colocarían aquí su S, que es igual a 1.20. Eso de ahí, como les comento, ¿no? En la plantilla que ustedes tienen, directamente entran, por ejemplo, zona 3, suelo S3, y aquí nos da el factor S 1.20 y también nos da el Z 0.35. También necesitamos ese TP y el TL, entonces ustedes lo que tendrían que hacer es colocar aquí TP, colocan aquí el TL, y eso depende solamente del tipo de suelo. Entonces ustedes entran con el tipo de suelo y nos da el periodo TP y el periodo TL. En este caso nuestro suelo es un S3 y directamente podemos ver que el TP es 1 y el TL es 1.6. Entonces aquí colocarían 1, 1 en esa parte y aquí 1.6. Bien,
Luego nos falta determinar el uso, entonces ustedes van a la tabla 5, por ejemplo, y nos dice que el factor de uso depende de la categoría de la edificación. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, aquí una edificación de categoría común, una categoría C, prácticamente tendríamos un factor U de 1. Si tienen en este caso una categoría B, que son edificaciones importantes, por ejemplo, aquí tenemos centros de comercio, terminales, de buses de pasajeros, establecimientos penitenciarios, coliseos, cines, teatros, sería 1.3, ¿no? Entonces, suponiendo que tenemos una categoría C, aquí el factor de uso prácticamente sería 1. Ahí está, esto de aquí sería 1. Y por último, en este caso nos falta el sistema estructural. Entonces, ustedes vienen, van a determinar aquí el sistema estructural. Como les comento, podría ser un video posterior cómo es que ustedes pueden determinar el sistema estructural. Pero ya, por ejemplo, en este caso, si tienen pórticos, tienen aquí 8, que es el R sub 0, sistema dual, de igual manera 7, de muros estructurales 6 y de utilidad limitada 4, por ejemplo, para concreto armado, ¿no? Entonces vamos a suponer que tenemos un R, en este caso un RX igual a 8, por ejemplo, sistema estructural aporticado, y un RY igual a 6, por ejemplo, ¿no? Que sería un sistema de muros estructurales. Pueden tener un sistema estructural distinto en cada una de las direcciones. Si quieren saber cómo se calcula, en realidad aquí ustedes lo pueden verificar. Más adelante también puedo hacer un video mostrándoles cómo es que ustedes pueden calcular el sistema estructural, eh, que es sencillo también, ¿no? Aquí está. Entonces aquí ustedes pueden ver cómo en función del cortante basal en placas y en columnas y el porcentaje del mismo con respecto al cortante basal total, pueden determinar el sistema estructural, ¿no? Que es algo sencillo, y una vez que ustedes lo determinan ya pueden entrar a la tabla que nos brinda en este caso el coeficiente de reducción básico. Y lo que les faltaría también es calcular las irregularidades. En general también pueden ir a la tabla de irregularidades. Y una vez que ustedes calculan ya tendrían en este caso el IA y también el IP. Voy a hacer un video más adelante en el cual les voy a enseñar cómo calcular el factor de reducción, cómo calcular las irregularidades, para que ustedes también sepan en este caso, ¿no? Cómo es que pueden hacer ese cálculo y cómo pueden determinar esos factores. Pero también aquí en la normativa está, si alguno de ustedes, por ejemplo, quieren verificarlo, aquí en la parte de irregularidades, también pueden encontrar en este caso los factores de irregularidad tanto en planta como en altura, ¿no? Entonces aquí está en altura, ahí están los factores de irregularidad y también en planta. Cuando no tenemos irregularidad, en este caso el factor es 1, tanto en planta como en altura. Y ya está, ¿no? Nosotros ya tenemos directamente lo que son los factores. Ahora, ¿cómo construimos el espectro? Es bien sencillo. Ustedes lo que hacen es, primero toman aquí un factor C, que es el factor de amplificación sísmica, luego toman el periodo, y luego vamos a considerar aquí el sux entre el R por el G. Ahí está. Nuestro G en este caso va a ser la gravedad de 9.81, ¿no? Ahí está. Bien, entonces lo que hacemos es ir modificando lo que es el periodo. Por ejemplo, podemos decir que el periodo va a ser 0, luego va a ser 0.2 segundos, luego va a ser 0.4, así, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a colocar aquí 0, 0.2, 0.4 y vamos a colocarle hasta 4, luego vamos a saltar a 6, 8 y 10, ¿no? Porque en esa zona de desplazamientos constantes ya prácticamente de alguna forma no nos interesa mucho para el análisis. Bien, entonces ahí tenemos, por ejemplo, lo que es el periodo. Y lo que va a ir variando es este C. Entonces, ¿cómo es que varía el C? Para ello ustedes tienen estas fórmulas. Aquí están. Entonces, lo que nos dice es que si es que nuestro periodo, el periodo fundamental de vibración de la estructura es menor al TP, entonces el C es 2.5. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nuestro periodo en este caso es el que está variando. El periodo varía a 0, 0.2, 0.4. Y en este caso, si es que ese periodo fuera menor al TP, por ejemplo, nuestro TP en este caso es 1. Entonces, cuando ese periodo es menor a 1, por ejemplo, hasta aquí, todos esos valores son igual a 2.5, ¿no? Entonces, todo esto sería 2.5, 2.5, 2.5, 2.5 y 2.5. Cuando ya superamos, en este caso, el periodo de 1, de un segundo, ya el C no es 2.5, sino que el C en este caso es 2.5 por el TP entre el T. Y eso de ahí va hasta lo que es en este caso el TL, ¿no? Entonces ustedes tienen aquí el TP y luego tienen el TL. Entonces, hasta 1.6 segundos, o sea, hasta aquí, prácticamente tenemos que, bueno, lo voy a hacer un poco más, de 0.1 para que se note un poco mejor. Hasta aquí. Ya, y de aquí le voy a colocar 4, 6, 8 y 10. Entonces, hasta este un segundo, aquí incluso lo vamos a colocar de otro color. Ya ustedes lo pueden programar esto hasta aquí, ¿no?
o bueno, directamente en el Excel lo tienen, ¿no? Entonces, hasta este un segundo, como el t es menor al tp, ustedes pueden ver que el tp es un segundo y el tl en este caso es 1.6. Entonces, hasta este un segundo, hasta aquí, todos los valores son 2.5. Entonces, entran con 2.5. Ahí está. Cuando ya superamos este un segundo, prácticamente estamos ya en la zona de velocidades constantes del espectro. Y hasta 1.6, o sea, todo esto, prácticamente todo esto, va a tener la segunda fórmula, la cual nos dice que el C va a ser igual a 2.5 por este TP, que es 1, entre el T, que es el periodo fundamental, ¿no? Que es lo que está cambiando. Y ahí tenemos, por ejemplo, lo que es prácticamente la zona de velocidades constantes. Bien, aquí voy a bloquear el TP. Ahí está. Y luego ya en esta zona, en la zona a partir o mayor al TL, porque el TL es 1.6, tenemos que el C es 2.5 por el TP por el TL entre T al cuadrado, ¿no? Entonces aquí sería prácticamente 2.5 por el TP, que es prácticamente 1, por el TL entre este valor al cuadrado, el valor del T al cuadrado. Este, al cuadrado. Ya está. Entonces, para que se quede fijo estos valores, podemos darle un F4 y lo fijamos. Ahí está. Y prácticamente podemos completar en este caso lo que es el espectro, ¿no? Y ahí estaría. Ya está. Entonces, de esa forma ya hemos calculado lo que es el C. Como les había comentado, el C en esta parte del cálculo del espectro es un factor que varía con respecto al tiempo, ¿no? Y ahí podemos ver cómo va variando con respecto al tiempo que tenemos. Y prácticamente tenemos tres zonas. Tenemos prácticamente, a ver, ahí está, ¿no? Tenemos la zona de aceleraciones constantes, la zona de velocidades constantes y la zona de desplazamientos constantes. Y luego ya lo que tenemos que hacer nada más es multiplicar para obtener el flux entre el R por el G, y ese sería el espectro graficando el T con la aceleración, ¿no? La aceleración en este caso es el flux entre el R por el G. Aquí sería el SA. Entonces aquí prácticamente sería el Z, que sería 0.35, por el U, que es 1. Todo eso de aquí lo vamos fijando en este caso. Eso de aquí por el C, que es 2.5, por el S, que es 1.2. El C es el que va variando, eso no lo fijamos, ahí está. Y eso de aquí entre el R, ¿no? Entonces aquí, si es que fuera un Rx, sería entre 8. Y lo multiplicamos por la gravedad, ¿no? 9.81. Y ahí está, ahí estaría. Entonces, ya tenemos, ese de aquí sería nuestra aceleración en X, y también podemos calcular en este caso la aceleración, pero en Y. Podemos copiar esto, ahí está, y podemos modificar nada más en este caso lo que es el Rx, lo cambiamos a Ry, y ahí estaría. Entonces ya ustedes tienen su espectro en X, también tienen su espectro en Y. A ver, aquí falta esto. Ya está, aquí también. Bien, entonces ahí tenemos ya el espectro de cero aceleraciones calculado. A ver qué es lo que está faltando, es de aquí también. Ya está, y ya está, ahí está, ahí está. No, a ver, es ese factor es el K8R, este de aquí es el que está faltando. Ya, el C no deberíamos de fijarlo, a ver, el C es el de aquí, ¿no? Ya, ahora sí me parece. Ahí está. Entonces ahí tenemos en X, por ejemplo, eso mismo lo voy a copiar para el Y. Ahí estaría. Ya está. Y ya está, ¿no? Entonces, si ustedes quieren graficar su espectro, pueden tomar el periodo con la aceleración, copian todo esto y le dan aquí en insertar. Vamos a insertar aquí el gráfico del espectro. Y ahí estaría, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos directamente lo que es nuestro espectro, en este caso en X, ¿no? Entonces ustedes pueden tener su espectro en X y también pueden tener su espectro en Y, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, grafican ya no la aceleración en X, sino que ahora grafican la aceleración en Y, prácticamente tienen su espectro en Y. Ahí está. Entonces tenemos el espectro en X y también tenemos el espectro en este caso en Y. Aquí sería el espectro, pero en Y. Y ya está, ¿no? Luego ya para que ustedes puedan definir, por ejemplo, lo que es este TP y puedan definir este TL, ya es sencillo, ¿no? Ustedes directamente más o menos estaría por aquí, o por aquí más o menos, ¿no? Bueno, en 1.6 me parece, ¿no? Entonces ya ustedes pueden darle valores, por ejemplo, ¿no? Aquí ya está. Ustedes pueden darle valores en este caso. Ahí está el TP y el TL, por ejemplo, ¿no? Ustedes lo que pueden hacer es darle
valores nada más al inicio en cero. Ahora aquí lo podemos hacer, por ejemplo. Entonces, pueden decir, por ejemplo, en este caso, en cero va a ser prácticamente 1.6 para lo que es nuestro TP. Entonces, en cero es, a ver, ¿cuál es el TP? Es uno, ¿no? Y también tienen que prácticamente en el valor superior, que sería en, a ver, aquí no, en 2.5, bueno, en este caso, claro, en ese producto, en ese valor, también es uno. Ya está. Al revés, ¿no? Primero aquí es uno y luego es cero y 1.28. Entonces aquí directamente lo pueden copiar y lo pegan ahí, ¿no? Lo que en este caso por el tipo de gráfico lo une aquí, ¿no? Pero bueno, en realidad es lo de menos. Y luego para el TL, de igual manera, ustedes tienen aquí su TL que es 1.6, entonces en 1.6 sería prácticamente aquí igual a cero. Y prácticamente en 1.6 también tenemos el otro valor que sería el TL, que en este caso es el de aquí, ¿no? Que es 0.71. Ahí está. Y eso de aquí también lo pueden copiar en esa parte. Y ahí está, ¿no? Lo que bueno, en ese caso por el tipo de gráfico lo une, se puede decir, ¿no? Ustedes pueden cambiar de gráfico para que no tenga, para que no lo une en este caso los valores, ¿no? Pero ya de esa forma ustedes pueden colocar aquí lo que es su TP y también su TL. Ahí estaría. Ahora hay otra forma que es más sencilla, que es hacerlo como ya está graficado aquí, que en este caso es un poco más de programación y de igual manera, ¿no? Aquí se da, por ejemplo, en uno es cero y en uno de igual manera el otro valor que lo busca, en este caso donde termina el TP, ahí lo marca, ¿no? Y de igual manera en este caso para el TL. Y ya directamente ustedes pueden ver aquí su espectro de cero aceleraciones en esta parte. Ahí estaría, ¿no? Entonces ahí está el TP, ahí está su TL, ¿no? De igual manera define en este caso esa es la zona de aceleraciones constantes, zona de velocidades constantes y zona de desplazamientos constantes. Y lo que normalmente se hace es entrar con el periodo fundamental de variación de estructura, calculamos en este caso lo que es la aceleración y al multiplicarlo por la masa ya nos da directamente lo que es el cortante, ¿no? Bien, pero por una masa efectiva. Bien, ahora, algunos también lo que preguntan es, en la normativa nos habla de un espectro vertical que es igual a los 2/3 del horizontal, ¿no? Entonces, si ustedes ven, ese es un espectro horizontal, prácticamente son ortogonales entre sí, dirección X, dirección Y, y ustedes quieren un SA, por ejemplo, vertical, es igual a los 2/3, ¿no? Entonces, lo que hacen es 2 entre 3, lo multiplican en este caso por la aceleración, y directamente pueden obtener ya su espectro vertical también, ¿no? Que es entre los 2/3. Eso normalmente todavía no se aplica, no está bien reglamentado en la norma 030, pero si ustedes quieren aplicarlo, también lo pueden hacer igual a los 2/3. Ahora, sí para los que manejan el ETABS, por ejemplo, es trabajar con lo que es el G igual a 1, y eso se modifica en el factor de escala. El factor de escala sería 981. Entonces, ahí tengan la consideración al momento de que lo trabajan, ¿no? Si ustedes lo trabajan con el G 981, el factor de escala sería 1. Y si lo trabajan con el G igual a 1, el factor de escala sería 981, ¿no? Entonces aquí tienen que asegurarse en este caso de multiplicar siempre sub entre R por el G. Lo pueden hacer aquí, lo pueden hacer en el factor de escala al cargarlo en algún programa, pero tienen que tener en cuenta eso, ¿no? Aquí. Bien, entonces eso sería todo por ese video. Más adelante también vamos a subir más plantillas de Excel, vamos a subir más información, más contenido para que ustedes puedan ir mejorando en esta parte del análisis.